Palabra de predicación, Mateo 3, versículo 13. Amén. Lleva como título el bautismo de Jesús. Amén. Vamos a leer hasta el 17, amén. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermanos. Amén. Amén. Estamos viendo una situación donde Jesús se presenta para ser bautizado. Amén. Mas Juan, ¿qué hacía? Se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Vamos a entender por qué habla el título del bautismo de Jesús. ¿Qué es el bautismo, hermanos? El bautismo que predicaba Juan el Bautista era un arrepentimiento, ¿eh? Para simples palabras, también para la audiencia. Era la confesión, era el perdón de los pecados. Cuando uno se bautiza, uno acepta, uno se arrepiente y uno es lavado Amén. del viejo hombre, de todos los pecados. Amén. Y es aceptado. Esto significa, hermanos, abandonar aquellos caminos malos y volverse a Cristo. Amén. Por eso es importante el bautismo de las aguas. Amén. Y es importante saber qué significa. Amén. Cuando una persona toma la decisión, una persona que es consciente y sabe qué es lo que va a hacer, qué es el paso que va a dar. Amén. Alguien que no entiende y que no sabe que lo hace por hacerlo, por complacer o por impulso, no lo está tomando de la manera que se tiene que tomar. Amén. Así es. Y si fuese así y hay temor en su corazón, Dios después le va a mostrar qué fue lo que hizo. Porque muchas veces, a mí me pasó, hermano, haberme bautizado, pero no llegar a la profundidad, al entendimiento de qué significaba ser bautizado en las aguas. Pero por misericordia Dios me mostró. Amén. Amén. Que era un arrepentimiento, era un nuevo comienzo para mi vida. Era dejar los caminos malos, era aceptar a Cristo. Amén. Amén. Estamos hablando del bautismo. Amén. A la audiencia. Dice la palabra de Dios: porque volverse a Cristo. ¿Qué significa volverse a Cristo? Dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por medio de Él llegamos al Padre. Amén. Eso significa volverse a Cristo. Amén. Aceptar ese camino, aceptar esa verdad, aceptar esa vida, hermano. Amén. Si uno medita, tiene que aceptar eso, tiene que caminar, tiene que saber que ese camino es verdad, verdad, no es mentira. Y tiene que saber que eso ya es nuestra vida de ahí para adelante. Amén. Amén. Y que por eso nosotros vamos a llegar al Padre, a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor Jesucristo nos pueda estar ayudando. Amén. Entonces, ¿cuál fue la razón para que Jesús se bautizara? ¿Quién es Jesús, hermano? Es el que vino, un Dios hecho hombre. Amén. Amén. Que vino a pagar por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué se tenía que bautizar si él no tenía pecado? Era un cordero, sin mancha, sin arruga. Era alguien puro. Amén. Entonces vamos a entender, porque uno lee, no es que es así nomás, él vino a bautizarse. Amén. Amén. Juan el Bautista, él predicaba. Amén. En aquellos tiempos, la voz que clama en el desierto. Amén. Arrepentíos, y preparaba el corazón del pueblo. Amén. Preparaba el camino para el Salvador, Amén. para el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach.
Dios. Amén. Amén. Él preparaba y viene Jesús y se le aparece. Imagínese que venga y le diga que lo tiene que bautizar. Amén. Y Juan lo ve y le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si estoy esperando que tú me bautices? Amén. Y tú vienes a mí. Imagínese esa situación, hermano. Amén. ¿Y qué le respondió Jesús? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Amén. Y para poder cumplir justicia, nosotros también tenemos que entender que la palabra de nuestro Salvador es justa, es justicia para nosotros. Amén. Y vamos a ir a Levítico 16:4. Amén. Vamos a ver tal vez una de las razones por cual Jesús se bautizó. Amén. Levítico 16:4. Amén. Tenemos que entender por qué Él tomó esa decisión, por qué Él venía decidido a bautizarse. Amén. Amén. Levítico 16:4 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuándo vestimos nosotros esas vestiduras, esas túnicas de lino sobre nuestro cuerpo? Santas, cuando nos lavamos, cuando somos bautizados, cuando aceptamos dejar la vieja vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces acá podemos entender que cuando nosotros nos bautizamos, nosotros recibimos algo. Amén. Porque nosotros aceptamos en nuestro corazón que alguien dio su vida, y ese alguien lo conocemos. Amén. Pero para que usted entienda que Jesucristo pagó con su sangre por nosotros, y nosotros aceptamos ser lavados. Amén. Eso puede ser una de las razones, porque sabemos que Juan estaba bautizando en ese momento y había multitud de personas. Y se acerca a Jesús. Entonces, mediante este bautismo público, amén, Amén. se consagraba, como estaba en la palabra, Amén. en Levítico, en la Torá, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué aclaro esto? Para que quede claro que está en la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una razón puede ser eso, públicamente. O sea, cumplía con el requisito de la justicia de Dios, porque fueron normas, leyes dadas al pueblo de Israel, hermano. Amén. Los sacerdotes. Amén. Amén. Era un requerimiento que ellos antes de vestirse tenían que lavar su cuerpo, antes de ingresar al templo. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y estar recto delante de los ojos de Dios. Amén. Otra razón, ¿cuál pudo haber sido? Porque como hablábamos, había público, había gente. Amén. También para que haya, de alguna manera, para que se apruebe lo que estaba predicando Juan el Bautista. Amén. Meditemos ahí. Él estaba predicando arrepentidos. Porque yo bautizo en agua, pero el que viene va a bautizar en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Jesús venía y no se bautizaba? ¿Iban a creer que estaba bien lo que estaba haciendo Juan? Tal vez no. O decía, ¿cómo no se bautiza? Él es nuestro Salvador. Entonces todo lo que estás predicando y todo lo que pasaron por agua, ¿eso vale? Meditemos, hermanos, llevémoslo a lo sencillo, no le busque tantas vueltas. Pero fíjese lo que hizo Jesús. Amén. Dios. ¿Por qué se bautizaban las personas? Por arrepentimiento, por pecado, y porque se venía preparando, se venía predicando, y era guiado de la orden del Espíritu Santo. Porque acuérdense que Juan el Bautista, a través del ángel, se le presentó a Zacarías, Así es. y así concibió Elizabeth, que era estéril. O sea, era una promesa, era un milagro de Dios, Amén. y dijo que iba a ser grande. Amén. Dios. Y él preparaba la voz que clama en el desierto. Entonces, qué ordenado
que es Dios con nuestro Gloria a vida. Dios. Amén. Y respetuoso. Amén. Respetuoso porque Jesús se humilló, aceptó la misma condición de esos pecadores que pasaban por el agua y se arrepentían, hermano. Amén. Amén. Para que crean lo que estaba predicando Juan. Lo respaldaba. Amén. Amén. ¿No nos respalda a nosotros muchas veces? Amén. 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 ¿Lo creemos? Amén. 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 Créalo. Gloria a Dios. Créalo porque no es por nosotros. Amén. No es por nosotros. Eso que no se lo olvide, grábeselo también, que no es por nosotros. Es por lo que Él hace. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que lo que Juan hacía era legítimo. Por eso que Él dio el ejemplo a nosotros. Amén. El ejemplo de que todo lo que se había predicado, se había profetizado, se estaba cumpliendo. Porque esto había sido profetizado, hermano. O sea, se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo en el Salvador. Amén. Es un ejemplo de que todo lo que a nosotros también se nos ha hablado, todo lo que se nos viene predicando, toda esa enseñanza, todo ese conocimiento, se va a cumplir, hermanos. Así es. Amén. Todo lo que el Espíritu Santo ha hablado a su vida, audiencia, se va a cumplir. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos años pasó desde que se le profetizó eso al pueblo de Israel? Cuando Jesús comenzó, algunos dicen que fue cuando tenía 30 años, antes, pero pasaron más de 20 años. Amén. Hasta que se cumplió esto, hasta que los ojos pudieron verlo. Amén. Hasta hace unos días atrás se cumplía algo para mi vida que me pasaron años. Y mi persona decía, "Ay, qué impresionante, como cuando uno ya se olvidó, Él no se olvida. No se olvida. No se olvida que un día usted oró por un alma. Y pueden pasar años y Él no se olvida. Y tal vez nosotros nos olvidamos. Pero después entendemos y decimos, claro, ¿cuánto hace que se lo dejé en sus manos? Y Él hoy, porque hoy es el tiempo, no cuando nosotros queríamos. Todo tiene su tiempo. Gloria a Dios. Amén. Y si todo tiene su tiempo, ¿por qué no aprendemos a ser pacientes, hermano? Ayúdanos, Señor Jesucristo. Nosotros, el ser humano, el hombre, quiere las cosas pronto. Pero Dios es tan paciente con nosotros que Él lo da cuando es debido, cuando es su voluntad. Amén. No es cuando nosotros queremos, hermano. Nosotros podemos estar viendo que eso se está alejando y Dios puede estar viendo que eso se está acercando, porque eso que está pasando ahí es causa, resultado y consecuencia para que llegue a esto. Y nosotros lo vemos lejos. Decimos, ya está. Tal vez ya se perdió. ¿Por qué? Si no somos Dios. Amén. Está pasando eso porque va a haber una causa en eso, hermano. Así es. Para que llegue. Porque si nosotros lo queremos hacer, ni siquiera se nos hubiese ocurrido el plan de Dios. Tiene un plan perfecto, el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces acá vemos que se está cumpliendo algo que ya había sido predicado. Amén. Y acá podemos ver que una de las razones en la cual el Señor Jesucristo, Jesús, tomó este bautismo es porque se identificó con nosotros. Él se identifica con nosotros, hermano. Varón de dolores, en cual Él padeció juntamente, dice la palabra, con nosotros. O sea, ¿cómo no nos va a entender lo que hoy nos está pasando? Si Él lo pasó. Cuando Él dice, no se turben, no se atribulen. Si a mí me persiguieron, Así es, sí. a mí me maltrataron, a mí me insultaron, a mí me mataron. Que nos ayude el Señor Jesucristo a meditar. Acá vemos que Él se estaba identificando con nosotros. Es hermoso el amor que tiene Amén. Dios con nosotros, hermano. Él se estaba identificando con cada una de esas personas que pasaban. Y Él no era pecador. Fíjese el nivel de humildad de nuestro Padre. Amén. Así es. Amén. Estaba mostrando a la misma vez el ministerio de muerte y resurrección. Porque cuando se pasa por el agua, muere el viejo hombre y se levanta una nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Muerte y resurrección. Él aceptó
en servicio de obediencia ¿a quién, hermanos? Al Padre. Amén. Amén. Él lo hizo todo para poder comenzar con su ministerio, para mostrar la humildad de que Él iba a dar su vida por nosotros pecadores. No siendo pecador también se bautizó, confirmando el ministerio de Juan. Y muchas veces también lo hace con nuestra vida, pero no lo vemos. Amén. Porque nos confirma lo que hay en nuestra vida, Él nos muestra y nosotros nos oponemos también con Juan. No lo creemos, no nos sentimos dignos. Imagínense Juan, él no se sentía digno, él se opuso. Tú vienes a mí. O sea, ¿quién soy para que me vengas a pedir que te bautice? Porque Juan sabía quién era, hermano. Nosotros sabemos quién es Dios, el Señor Jesucristo. Y cuando nos pide algo que tenemos que hacer, decimos, ay, no, ¿obedecemos? No, en la primera no. Ponemos muchas cosas que nos oponemos. Mas Juan se le oponía, dice la palabra de Dios. Yo necesito ser bautizado por ti. O sea, te necesito a ti, que hagas todo por mí. Imagínense. Pero no es así. Nosotros tenemos que hacer algo también. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Si sabes que tengo errores, si sabes que muchas veces hasta desobedezco, que hasta a veces me enojo, tengo ira, que a veces contesto mal, que a veces miro mal, de los errores que tenemos como ser humano. Y vienes a pedirme a mí que me encargue de esto. ¿Vamos comprendiendo, hermanos, iglesia, audiencia? Sí, a usted le está hablando la palabra de Dios y a mí. Tal vez usted no está creyendo que Dios quiere hacer algo grande en su vida, que lo está llamando y nos estamos oponiendo. Amén. ¿Y qué le respondió Jesús? Pero Jesús le respondió, dice así: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Deja ahora. No está hablando a nosotros, hermano. Deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Que cumplamos. ¿En qué habla? En plural. Amén. Lo mismo nos está diciendo a nosotros en este día. Amén. Que cumplamos porque no estamos solos. Porque no es por nosotros. Amén. Hay alguien, un consolador que está en nuestras vidas. Y créalo, el Espíritu Santo. Amén. Que mora en cada uno de nosotros. Amén. Entonces no está solo para cumplir lo que Dios le ha hablado a su vida. Amén. Esa justicia, esa verdad, ese propósito, ese ministerio, predicar la palabra. Amén. Dios, amén. Alabarlo, Amén. orar, ayunar. No está solo para hacer eso, hermano. Amén. Amén. Juan venía preparando los corazones del pueblo, como hablábamos, para el arrepentimiento y el perdón. Viene Jesús y le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan entendió lo que le estaba diciendo. Amén. Y aceptó la orden de Jesús. En estos tiempos también nos habla a nosotros. Amén. Amén. ¿Estamos dispuestos a que se cumpla la justicia de Dios en nosotros? O muchas veces aparece el yo, aparece el ego. Hoy se hablaba de eso. En estos tiempos se habla de eso, porque está pasando en todo el mundo, aquellos hermanos en Cristo por el mundo, que no están dejando hacer la obra del Espíritu Santo en sus vidas, hermanos. Así es, ayúdanos, Padre. Porque ponen el yo, a mí, nosotros. Si es el Espíritu Santo que nos habla, el Espíritu Santo que dice que en estos tiempos va a derramar, que van a haber visiones, sueños, Amén. profecías, y muchas veces llega eso al Hijo de Dios y nos habla, pero aún así está el yo, Amén. el ego. Amén. Ayúdanos, Padre. Amén. Y eso no permite aceptar como Juan lo entendió. Porque se opuso, pero a la misma vez cuando le habló Jesús, lo dejó, dice. Lo dejó.
lo estamos dejando hacer el propósito en nuestra vida. Amén. Lo estamos dejando estar yo delante nuestro. Juan 3:28. Juan entendió y después lo confirmó. Amén. Cuando él dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. Estamos dispuestos a menguar lo que ponemos siempre, hermano, siempre por delante antes de obedecer a lo que Cristo nos está pidiendo. ¿Cómo cuesta menguar nosotros y decir sí, que se haga tu voluntad? Por más que no sepamos lo que tenemos que ir a hacer, pero si Dios nos dice: no, ve a esa casa, ve y predica. No, tengo que orar, me tengo que preparar y me tiene que confirmar. Pero si ya está la orden, ya está la orden dada, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vemos acá que hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista entendió y lo dejó. Entendió y lo dejó. Nosotros tenemos ahí dos pasos que tenemos que hacer. Tenemos que entender que es una orden y tenemos que dejarlo. ¿Para que se cumpla qué? ¿Nuestra justicia? No, la justicia del Padre. Porque el Padre es el que nos da la orden a nosotros. Nosotros no nos mandamos solos, hermanos. Más cuando hay temor en su corazón. Amén. Juan 3:28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Vamos entendiendo acá que Juan ya había entendido su propósito. Y que muchas veces nosotros estamos altercando con la orden que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y es necesario que muchas veces nosotros menguemos para que crezca el Evangelio de Cristo. Para que su palabra llegue. Amén. Y muchas veces no lo dejamos. Amén. Muchas veces no lo dejamos. En Mateo 24 hablaba la palabra que estamos en tiempos peligrosos, tiempos donde van a venir falsos profetas, donde no se va a aceptar la palabra, hermano, donde está la persecución. ¿Y qué vamos a tener que hacer nosotros ahí? Donde algunos van a quedar y otros van a seguir. Amén. En la gran tribulación estamos pasando por la tribulación. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál fue la orden de nuestro Padre? Predica, obedece, vuélvete. Amén. Gloria a Dios, amén. Estamos en tiempo donde tenemos que prepararnos, hermano, y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Pero vamos a entender eso. Amén. Vamos a Mateo 23:3. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque así como hay personas que predican la palabra, también sabemos que hay personas que predican la palabra pero que no practican. Pero ¿qué podemos hacer con eso? Dice Mateo 23:3: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras para ser vistos por los hombres. Amén. Podemos entender que la palabra nos está hablando de cómo tenemos que estar dispuestos para hacer justicia, hermano. Lo que le agrade al Padre. ¿Cómo estamos en esa área nosotros? Jesús se identificó con nosotros. Ahora nosotros nos identificamos con Cristo, con nuestro Padre. Muchas veces no nos identificamos con la verdad, con la palabra. Muchas veces nos identificamos más con obras de la carne y con fruto del Espíritu. Y meditemos en esa área. ¿Amén? ¿Cómo nos identificamos nosotros muchas veces?
Porque cuando uno muestra un rasgo, una característica, se está identificando. O sea, la persona que lo ve no va a poner a pensar que no es así esta persona. O sea, no, va a tomar la primera imagen que ve. Así es también, sí, sí. Medítelo, hermanos, medítelo en la palabra. Y esto está en la palabra, está en la palabra. Y vamos a ir a Romanos 7, 22. Es palabra conocida. De por qué hablaba así Pablo. Amén. Romanos 7, 22. ¿Qué nos dice, hermano? Nos dice algo que hay en nosotros. Amén. Romanos 7, 22, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Así es. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así es. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Él pagó. Envió a su Hijo. Acá se confirma lo que estamos hablando, hermano. Entonces, en nuestros miembros está la ley de querer agradar a Dios en nuestra mente. Pero no nos olvidemos que si nosotros no permanecemos en eso, no permanecemos en la verdad, si nosotros no tomamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, prevalece otra cosa, la carne, y nos identificamos con eso. Identificación es como un DNI acá en Argentina. Usted se lo reconoce por tal número, por esta identidad. No todos conocen cómo somos nosotros, pero como tenemos que ser acá adentro, tenemos que ser afuera. ¿Por qué creen que nos hablan así? Porque nos van a identificar así, ¿no? No podemos excusarnos de que no, fue un momento que me enojé, por eso te hablé así. ¿Vamos comprendiendo? Pero si nosotros entendemos que tenemos que andar en verdad, que tenemos que empezar a trabajar eso, es tiempo de trabajar eso, hermano. No digo que nosotros no vamos a tener errores, no se malinterprete, sino que en nosotros ahora tiene que haber una identidad más profunda de verdad. Porque lo que más se hace en estos tiempos es juzgar. Lo que más está saliendo en estos tiempos es la persecución, y van a buscar cualquier motivo para que el Evangelio, la palabra de Dios, sea de alguna manera confundida, hermano. Amén. Sea confundida. Entonces vamos a tener que cuidarnos como hijos de Dios. Vamos a tener que cuidarnos y predicar no solamente de labios, sino que también hasta de testimonio. Hermanos, prestemos atención, amén. ¿De qué nos está hablando? Si Jesús se identificó con nosotros siendo pecador, y Él no era pecador, pero hizo lo mismo. Nosotros en estos tiempos, ¿cómo tenemos que identificarnos? Si ella nos mostró cada paso de lo que tenemos que hacer. No digo que sea fácil, pero si hay todavía cosas en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra actitud, empecemos a orar ya para que Dios nos ayude a cambiar eso. Y esta predicación, hermano, llegó a mi vida primeramente. Amén. Tengo que ver qué errores hay en mí y qué es lo que debo cambiar para identificarme a lo que predico. A lo que predico, hermano. ¿Cómo me voy a identificar? No es solamente predicarlo, sino que muchas veces se dice no solamente ser oidor, sino también hacedor. Amén. Que el Señor Jesucristo nos ayude, me ayude. Amén. Dios bendiga a la audiencia. Hay algo acá que nosotros tenemos que entender que nos va a ayudar a vencer esto. Porque usted dice, bueno, ya identificamos cuáles son las áreas. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Cuál es la ley
que agrada a Dios. Pero ¿cómo vamos a llevar adelante esto? ¿Cómo hago para trabajar esto y que realmente me ayude a mantenerme siempre en verdad? Y hay algo que hoy se hablaba y lo confirma la palabra, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede librar de esto. O sea, no es imposible, pero hay que buscar el Espíritu Santo. Y cuando lo buscamos, y ahora vamos a volver al principio, obedecemos cuando el Espíritu Santo nos habla. Ahora entendamos. Nosotros sabemos que está en nuestros miembros la ley del pecado y también está la ley de Dios. Nosotros pedimos la ayuda al Espíritu Santo para que nos libre de eso y nos ayude a andar en verdad, para que lo que prediquemos también sea hacedores. Pero cuando el Espíritu Santo nos quiere ayudar, nos confronta, ¿nos oponemos o lo aceptamos? Y volvemos a lo que estábamos al principio, hermano. Juan lo entendió y lo dejó. Nosotros todo ese conocimiento lo tenemos. Lo que tenemos que entender es que ahora en estos tiempos tenemos que empezar a obedecer a lo que el Espíritu Santo nos muestra. Gloria a Dios, amén. Porque los tiempos van a ser más rápidos. Sí, amén. Hermanos, si el Espíritu Santo le muestra que usted tiene que hacer esto y lo confirma en su palabra, hágalo. No espere. Amén. No espere. Instrumentos. No esperen. Obedezcan. Dios lo está hablando. Porque si está hablando para que Dios nos ayude, pero cuando Dios lo hace, lo obedecemos. Líderes, se está hablando, ayúdame en esta área, pero cuando muestra lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Ayúdanos en Jesucristo. Hacer. Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos viene hablando hace tanto tiempo, hermano, y no estoy hablando de este lugar, estoy hablando de ustedes también. Porque sé que hay personas temerosas que el Espíritu Santo le ha hablado a su vida. Gloria a Dios. Y que tal vez están esperando más confirmación. Pero ¿qué más confirmación si Dios mismo le está hablando a través del Espíritu Santo, a través del Consolador? Amén. ¿Qué duda hay? Amén. El tiempo sigue avanzando. La maldad sigue avanzando. Los peligros siguen avanzando. Las guerras no se terminan. Esas personas no dudan, hermano. Avanzan. No dudan. El enemigo no va a dudar. El enemigo ataca. Amén. Y lo podemos ver. Están llegando aquellos por cuales oramos. ¿Y cómo están llegando? Y vemos que no es que pasa un tiempo, no, cada vez empeora más. Lo vemos en el mundo. Vemos cómo se mueve el pecado, la maldad, hermanos. Que el Señor Jesucristo nos ayude para no ocuparnos de la carne, porque la carne es pecado, es enemistad, es no agradar a Dios. Que nos ocupemos del Espíritu Santo, de la verdad, de la vida. Que podamos ser coherederos con el Señor Jesucristo. Todas las aflicciones presentes, todo lo que estamos aconteciendo, hermano, no se compara con la gloria venidera. Y lo dice su palabra. Mediten eso. No se compara lo que aflicciones que estamos pasando en estos tiempos con lo que vamos a recibir. Amén. Lo que esperamos, lo que no vemos. Amén. Lo que con paciencia tenemos que tomar. El Espíritu Santo nos va a ayudar, hermano, en nuestra debilidad. Porque Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice su palabra. Nos ayuda. Tenemos que aceptar. ¿Estamos aceptando esa ayuda? ¿Cuánta más confirmación necesitamos? Y le hablo a una persona que pedía confirmación hasta como Gedeón. Amén. Y no me da vergüenza decirlo porque uno a veces tiene tanto temor, pero ese temor lleva muchas veces a detenerse. Amén. Y medítelo también. Medítelo con la palabra. ¿Quién se detuvo también por temor? ¿Cuántos se detuvieron por temor? Jeremías, ¿qué hizo? Moisés, ¿qué hizo? Ellos se ponían en el yo. Soy un joven, soy un niño. Amén.
Moisés no creía que él iba a poder liberar millones de personas. No sé hablar. Amén. Y se ponía a meditar en eso. Amén. Está toda una palabra, hermanos. Usted le hablo de esto porque son los conocidos. Amén. Pero nosotros aceptamos la ayuda. Amén. Y si no aceptamos la ayuda, ¿cómo vamos a permitir que Dios cumpla lo que quiere para nosotros? Amén. El Espíritu Santo nos puede capacitar en sabiduría y en revelación. Amén. En todo lo necesario. Y vamos a volver a Mateo. Amén. Mateo 3:13. Amén. Porque hay que entender por qué hablamos del Espíritu Santo. Hay que entender por qué Jesús hizo esto y por qué nos está hablando de esta manera. Dice así, en el versículo 16, Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gloria a Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. El Espíritu Santo vino sobre él. Y una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Saben por qué? Porque él obedeció. Él obedeció al mandamiento del Padre. Tenía que bautizarse. Él era libre de pecado, pero tenía que hacerlo. Gloria a Dios. Y el Padre lo dio. Nosotros muchas veces lo tenemos que hacer porque lo está hablando a nuestras vidas. Imagínense cuando no lo hacemos. Si acá Dios dice que este es mi Hijo amado, que tengo complacencia, ayúdanos, Señor Jesucristo, que me ayude por el ejemplo, pero ¿qué dirá de nosotros? ¿Cómo nos mirarán sus ojos cuando no lo hacemos? Y lo estoy hablando por mí, hermano, porque esta palabra me hablaba y me decía: te he dado una orden. Y muchas veces estás ahí que sí, que no, escudriñando palabras, teniendo entendimiento, pero no siendo valiente, esforzado, solamente dejando que obre Dios. Amén. Por testimonio me pasó que mi persona tenía que predicar, amén, y por mi boca había salido que no iba a predicar, amén. Y aconteció una situación. Y mi persona sabía que eso iba a acontecer. Y horas antes, amén, Dios me había hablado en esta misma palabra. Me decía: deja, que tiene que ser así. Amén. Y hoy entiendo mejor que muchas veces nosotros decimos: no, pero si nosotros vamos y predicamos allá, tal vez no le van a aceptar, tal vez se van a querer levantar contra nosotros. No le voy a ir a hablar porque tal vez se va a enojar. No voy a hacer esto porque no quiero que se aleje más, que se aparte. Voy a tratar de agradarle para que también de esa manera predicar el Evangelio. Pero Dios está mostrando otra cosa. Amén. Ayuda, Padre. Él está diciendo: no, aléjate, ve, predica, no calles, exhorta. Estos son ejemplos, hermano. Acá no estoy hablando de ninguno en particular, estoy hablando de mí. A mí me pasó esa situación de que tenía que ir a predicar. No permitió que predicara, pero me acuerdo que horas antes había dicho: no lo voy a hacer. ¿Y quién es mi persona para ponerme a lo que Dios quiere hacer? Porque la palabra no iba a ser liviana. Iba a ir directamente a lo que no estaba bien. Amén. Pero ¿y si era Dios mismo que quería que pasara eso? Porque de esa manera esas almas se van a salvar. Así es, amén. Entonces estaba negándose la justicia de Dios por poner el yo. Y me hablaba de Juan el Bautista, me mostraba el ejemplo de que él entendió y le dijo: es necesario que mengue ese yo para que él crezca. Es necesario que nosotros obedezcamos, que menguemos ese orgullo, esa arrogancia en nosotros y decir: esa era tu voluntad. Gloria a Dios. No sé cómo lo vas a hacer, pero si tú me dijiste que esto iba a pasar, encárgate tú, Cristo. Vamos. Si tú lo dijiste. Vamos entendiendo, hermano. Juan el Bautista obedeció, lo entendió y lo dejó. Bueno. ¿Y qué pasó después? Vino el Espíritu Santo
Gloria a Dios. en forma de paloma, y una voz que decía: este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. ¿A quién le gustaría que eso hablen de uno? Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué más que Dios, nuestro Padre, nos diga: tengo complacencia en mi hijo? Porque a pesar de todo, de todas las circunstancias, de todo dolor, toda angustia, obedeció. Amén. ¿Cómo no va a tener complacencia si obedeció a pesar de la dificultad de lo que está pasando? Gloria a Dios. No se vio a él, no vio la situación, las circunstancias, sino que vio lo que el Padre quería. Amén. Fíjense cuando ora en el huerto, que él dice: pasa esta copa, Amén. pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Así es, gloria a Dios. Ahí estaba en otra situación, en Amén. una situación de peor sufrimiento. ¿Y usted cree que no vamos a pasar dificultades, hermano? Que lo que tal vez lo entendimos en ese momento, más adelante no puede ser en otra forma, en otra situación. Pero si en la primera instancia Dios nos mostró su amor, ¿usted cree que en la segunda instancia no va a estar lo mismo? Va a estar. Ayúdanos, Padre. Dios nos va a ayudar, así como nos ayudó acá, nos va a ayudar acá, pero siempre y cuando nosotros digamos que se haga tu voluntad, como Juan el Bautista. Así es, Padre. Aún diciendo: pero tú vienes, tú me dices que haga esto, tú a mí. A ti te lo estoy pidiendo. Porque eres tú quien tiene que pasar por esa situación. Para entender más adelante qué hay para tu vida. Amén. Juan el Bautista lo entendió. Así es. Y más adelante dijo: esto se lo había dicho a ustedes. Ahora es necesario que mengue. Es necesario que crezca y nosotros tenemos que menguar para que el Evangelio de Cristo sea predicado. Si nosotros no menguamos, hermanos, si nosotros no dejamos que Dios haga su voluntad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos predicando? Ayúdanos. No estamos permitiendo que llegue esa justicia, porque estamos poniendo trabas nosotros mismos. Ayúdanos. Amén. No dejemos que se apague eso. Aviva el fuego. Gloria a Dios. Aviva el fuego, el don de Dios, porque es de Dios, no de nosotros. Amén. 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 El que está en ti, le decía Pablo a Timoteo, Amén. porque Timoteo estaba comenzando el ministerio, Así es. estaba aprendiendo, pero él dice: aviva eso, es don de Dios, no es tuyo. Gloria a Dios. Avive eso, hermano, porque no es de usted, Gloria a Dios. es de Dios. Amén. 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 Tenemos que hacer lo mismo nosotros, Ayúdanos. como cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos que arrodillarnos, pedirnos perdón, tenemos que examinarnos nosotros mismos, Así es. arrepentirnos, someter nuestra vida a Dios, hermano. Amén. Andar en verdad, prestar atención, hoy se hablaba todo esto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sacar todo ego, Amén. todo yo, como yo quiero. Tenemos que aceptar lo que Dios quiere para nosotros, Amén. Ayúdanos. ponernos a cuenta. Pero aceptemos lo que Dios quiere para nosotros, Gloria a Dios. Amén. porque es Él el que va a orar, hermano. Amén. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado? Iglesia, pueblo, estamos hablando a hermanos en Cristo en el mundo, porque esto sale en otros lados. ¿Cuántas veces nos ha hablado Cristo? De obedecer. Amén. Estamos en tiempo donde tenemos que ser luz, Amén. tenemos que resplandecer. Y esto es una palabra que nos llama nuevamente a que haya un avivamiento, a que no decaigamos. Que sea la circunstancia que esté pasando, acuérdese que el que está intercediendo ahí, que lo tenemos que dejar es Dios. Amén. 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 El bautismo de Jesús, todo lo que aconteció en ese lugar. Amén. Y la palabra terminaba diciendo: mi hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Él conoce cómo estamos, hermano. Él sabemos lo que tenemos que hacer. Amén. Acá no es nada nuevo lo que se está predicando. Su palabra permanece. Amén. Y lo que Dios nos ha dado a nosotros lo va a cumplir. Entonces dejemos que lo haga. Amén. Dios los bendiga mucho.